Antes se cantaba sin instrumentos, no es la excepción. Entonces los jóvenes a preparar ese especial para que Dios los use poderosamente en esta ciudad de Ocala, del pastor Juan Tobías, del Señor dirigiendo nuestra juventud. También, hermanos, también olvidando los eventos que tenemos el viernes, tendremos aquí el poderoso servicio de a los caballeros, poderoso servicio de duro, gloria al Señor, servicio de caballeros, gloria al Señor, pero toda la iglesia debemos estar allí. Es importante estar en la casa de Dios. Y bueno, entonces estamos invitados todos a estar en este servicio precioso de caballeros. Nuestro domingo, hermanos, tenemos la escuela dominical. Recuerden, hermanos, que estamos a las puertas de nuestra feria multicultural. Qué bueno que se puedan colocar de acuerdo las familias de cada nación, juntarse para que ese día vamos a tratar de no venir individualmente en los carros. Qué bueno que se puedan reunir y venir en un solo carro, una familia, dos familias, pero lo que no venga un hermano en un carro, otro en el otro, para poder que quede espacio para el parqueadero de la iglesia. ¿Ven? Porque vamos a hacer la feria multicultural aquí. Entonces vamos a ocupar una parte. Yo sé que la hermana Mariana nos va a prestar allí su casita para guardar algunos carros, gloria al Señor. Y entonces de pronto, si no cabemos todos, pues algunos pueden dejarlo ahí también en la estación de gasolina. Pero lo que necesitamos es que en el parqueadero vamos a atender las almas que van a llegar, amigos, compañeros de trabajo, que puedan venir a la casa de Dios el 22 de octubre a partir de las 9 de la mañana. Pero nosotros como anfitriones vamos a estar aquí temprano organizando todo. Esperamos en el Señor, si es la voluntad de Dios, que haya bautismos. Amén. Entonces estamos en eso, hermanos, sigamos orando. No olviden seguir orando. Necesitamos orar por el templo. Dios nos dirija al lugar que necesitamos. Bueno, hermanos, vamos a meditar un poco en la palabra de Dios. ¿Qué tema estamos viendo? Árboles de justicia. Entonces vamos a leer esa cita del Salmos capítulo 1 y después pasamos al tema que nos corresponde al día de hoy. Gloria a Dios. Salmos capítulo 1. Gloria a Dios. Del 1 al 3. Gloria al Señor Jesús. Salmos capítulo 1, así como están sentaditos, hermanos, del 1 al 3. Vamos a leer esta escritura todos juntos. Salmos capítulo 1, del 1 al 3. Dice así la palabra en el nombre de Jesús, todos juntos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Quiere decir que el Señor nos ha plantado en este lugar, y a medida que la palabra de Dios va llegando a nuestra vida, hermanos, vamos a dar un fruto. Daremos un fruto en ese tiempo. Y a partir de dar ese fruto, dice, tu hoja no cae, y todo lo que vas a empezar en tu vida dando ese fruto del Espíritu Santo va a prosperar tu vida. Gloria al Señor. Y hoy vamos a tocar acerca del hombre natural. El hombre natural. Primera de Corintios capítulo 2, verso 14. Primera de Corintios capítulo 2, verso 14, vamos a leer esta escritura y después vamos a orar que Dios nos ilumine. Amén. Dice esta escritura de la siguiente manera: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hoy vamos a hablar acerca del hombre natural.
Pero vamos a pedirle al Señor que Él nos ilumine a través de su preciosa palabra para tener las herramientas adecuadas de presentar el Evangelio como Dios lo demanda en nosotros. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, glorificamos tu nombre en esta noche. Estamos delante de ti a tu mesa, Señor, para que esta palabra hermosa tuya, Señor, afirme nuestras vidas y nuestros corazones. Capacítanos cada día más, Señor, para poder llevar a cabo esta labor que tú has encomendado a toda la iglesia. Prepáranos, Señor, para llevar el mensaje que el mundo necesita, que esta humanidad necesita, pero que, Señor, usted use los labios de cada uno de nosotros para presentar el Evangelio como tú lo has expuesto en tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Dice la Biblia, bueno, que para unas cosas al hombre le parecen locura. Hay cosas que no puede entender lo que Dios hace. Y el hombre no puede entender cómo Dios, a través de la oración de la iglesia, cuando alguien ha caído en una enfermedad, no entiende cómo Dios cambia el riñón a otra persona. Cómo Dios le cambia un órgano de nosotros en el momento de la enfermedad más fuerte. Pero vamos a mirar con respeto por qué el hombre natural llegó a esa instancia. Génesis capítulo 1, verso 26. Observe algo, dice la palabra de Dios: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar. Amén. En las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Quiere decir que Dios hizo al ser humano conforme a nuestra semejanza. Quiere decir que Dios creó a Adán no para que se inclinara hacia el pecado. Esa no era la meta de Dios con Adán. Fueron creados para obedecer el mandato de Dios. Y la orden era de que de ese fruto no comeréis. Quiere decir que ellos voluntariamente lo tomaron y deliberadamente pecaron. Allí donde piensa la degradación moral de este hombre, la degradación moral del hombre. Por eso Dios no creó el hombre para que actuara así. Dios lo había creado para que obrara de la manera correcta. ¿Y dónde vemos esto? Eclesiastés capítulo 7. Gloria al nombre de Jesús. Eclesiastés capítulo 7, verso 29. Dice la palabra de Dios: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Búsquelo ahí en la Biblia. Que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Alabanzas al nombre de Jesús. Quiere decir que de esa manera el pecado entró en él. A través de Adán entró el pecado, y dice que a través de ahí entró el pecado al mundo por un hombre. A través de la desobediencia de Adán, eso conllevó a que todos los hombres llegaran al pecado. Romanos capítulo 5, verso 12. Romanos 5, dice la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Quiere decir, hermanos, en la Biblia la muerte implica esto. La muerte implica separación. La muerte física, separación del espíritu, del cuerpo, gloria a Dios. La muerte espiritual, la separación del hombre de Dios. Así fuimos hallados todos. La Biblia dice que estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados. Cuando el ser humano está muerto espiritualmente, está muerto delante de Dios.
Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al Rey de la Gloria. Y la muerte eterna es la separación eterna que va a tener el alma humana en la presencia del Dios eterno. Porque todos los que somos hijos de Dios seremos llevados para tener vida eterna en Cristo Jesús. Pero los que están muertos en delitos y pecados y no reconocen a Dios y viven en esa condición, pues van a morir también en la muerte eterna. No podrán disfrutar de la vida eterna en Cristo Jesús. Alabanzas al Rey de la Gloria. Quiere decir que esa muerte que le pasó a Adán, pasó a todo el mundo. Todos los que nacimos de Adán en adelante tenemos una tendencia pecaminosa. Esa es la naturaleza del ser humano. Observe Génesis capítulo 6. Verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Génesis 6:5. Génesis 6:5. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y mire, hermanos, que este proceder del ser humano, de lo que Dios había creado, dice el verso 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Quiere decir que el proceder del hombre era de continuo al mal, y por eso Dios se había cansado y se había arrepentido de haber creado al hombre. Alabanzas al nombre de Jesús. El hombre se hizo esclavo del pecado. El hombre, hermanos, tiene esa tendencia pecaminosa. El hombre no podrá nunca jamás justificarse delante de Dios. Ahí en San Juan capítulo 8, verso 34. San Juan 8, hoy vamos a tocar bastante Biblia. Y es importante que usted anote estas citas. Escuche lo que dice la palabra del Señor. San Juan 8:34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Quiere decir que la naturaleza del hombre natural es inclinado al pecado. Y por sí mismo no puede salir de allí. Alabanzas al nombre de Jesús. Ahora el hombre tiene esa esclavitud. Por eso el pecado tiene dos grandes definiciones. Número uno, el acto puntual de pecar, de mentir, de robar, de matar. Pero el segundo punto es que tiene una tendencia pecaminosa. Por eso la inclinación del hombre y la mujer es hacer lo malo, porque está esclavo a esa tendencia pecaminosa. Quiere decir, hermanos, que nosotros no tenemos control con nuestra propia naturaleza. La naturaleza del ser humano es inclinado hacia el mal, hacia el pecado. Alabanzas al nombre de Jesús. Jeremías capítulo 17. Verso 9. Mire lo que dice la palabra de Dios y anote todas estas citas que le va a servir a usted. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Engañoso. 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Quiere decir que nuestro corazón es engañoso y es perverso. Y dice a lo último, hay una pregunta: ¿quién lo conocerá? Pero ahí está la respuesta. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón,
para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Por eso, hermanos, el hombre por sí mismo no podrá restablecerse de esa conducta. Gloria al nombre de Jesús. Marcos capítulo 7, verso 21. Estamos hablando aquí del hombre natural. Así fuimos hallados cada uno de nosotros. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Y ahí comienza a describir este fruto del hombre natural. El adulterio comienza a decir allí. Porque del pensamiento del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro se salen. ¿Y qué dice? Y contaminan al hombre. Quiere decir que ese es el resultado del hombre natural. Este es el resultado del hombre que no tiene a Dios. Por eso el corazón debe de ser guiado por la palabra de Dios. Dame, hijo mío, tu corazón y mire tus ojos por mis caminos. Quiere decir que la palabra de Dios, hermano, es la única que puede conducir no solamente nuestros pasos, sino ordenar nuestros pensamientos. Tiene la capacidad de transformar ese corazón de piedra para ponerlo un corazón de carne, sensible a la voz de Dios. Corazón nuestro debe de ser guiado por la palabra de Dios. Por eso Dios no se equivoca. Por eso cada uno se tiene que examinar. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que se amontona en tu corazón? Por eso uno tiene que permitir que Dios gobierne por completo nuestra vida, para que nuestro corazón esté lleno de la palabra de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios, de la paciencia de Dios. Porque si corazón nuestro está cargado de estas cosas, de eso se va a reflejar nuestra vida. Por eso el Señor tiene que empezar a hacer en nosotros una transformación interna. Proverbios capítulo 4, verso 23. Vamos al primer versículo 4:4. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos. ¿Y qué pasa? Y vivirás. Verso 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este hombre natural, si no permite que Dios lo cambie, si Dios lo transforme, no podrá, hermanos, tener una vida especial para él. No, va a vivir anclado al pecado, a la inmoralidad, a la maldad. Gloria al nombre de Jesús. Alabanzas al Rey de la Gloria. Alabanzas al nombre de Jesús. Guarda tu corazón. O sea, hermano, nosotros no podemos permitir que nuestro corazón se cargue de lo que ha practicado en su vieja vida, porque ese viejo hombre fue sepultado en el bautismo. No hay que tener más memoria de ese viejo hombre. No hay que traer a colaciones que yo será así, yo soy así, yo nací así. Es que el día que decidimos entregarle nuestra vida a Cristo, estábamos decididos a que hubiera un cambio genuino, un cambio poderoso en nosotros. Alabanzas al Rey de la Gloria. Efesios 2:21. ¿Cómo fuimos hallados? Gloria al nombre de 2:1, perdón. 2:1. Miren lo que dice el Señor. Él os dio vida a vosotros
cuando estabais muertos. Aquí está hablando de esa muerte espiritual, en delitos y pecados. Pero mire, observe, aquí está hablando de ese hombre natural. Estabais pasados. Y dice el verso 2, en los cuales anduvisteis pasado en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Alabanzas al nombre de Jesús. Estábamos muertos espiritualmente. Por eso Cristo, cuando llegó a nosotros con el evangelio, nos, hermanos, sabe, necesitábamos una resurrección espiritual. Y el único que puede hacer esa resurrección espiritual en nosotros es Jesucristo, a través de su preciosa palabra. Alabanzas al nombre de Jesús. Eso ocurrió con todos nosotros. Estábamos muertos, éramos ese hombre, esa mujer natural. Por eso Cristo tuvo que hacer eso. Estábamos mal cuando no teníamos al Señor, dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y éramos hijos de desobediencia. Eso éramos, no obedecíamos. Dios estaba, hermanos, tratando de alcanzarnos a través de que alguien nos llevaba la palabra, pero éramos desobedientes. Hacíamos caso omiso al llamado de Dios. Verso 3, vivíamos en los deseos de nuestra carne. Por eso, hermanos, necesitamos entender, ya no somos ese hombre natural. Por eso no se tiene que ver reflejado ese hombre o esa mujer natural. Vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, aquí está hablando, hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea que cuando fuimos alcanzados, mire, hermanos, como Dios nos trata con amor y misericordia. Cuando llegamos a la casa de Dios, éramos desobedientes. Pero mire que Dios no usa un término separativo, sino que nos decía que éramos hijos de ira. No nos excluía, pero cuando en nosotros ocurrió que fuimos alcanzados por la predicación de la palabra, ahora Él nos llama hijos de Dios. Eso es lo que usted y yo somos hoy, hijos de Dios. Alabanzas al Rey de la Gloria. Por eso hay que reflejar lo que es el hombre natural y verlo a través de la palabra, a la posición que Dios nos ha traído. Somos hijos de Dios. Quiere decir que algo pasó en nosotros. Eso lo ha hecho el Señor con el evangelio, con el poder de su palabra, con el poder de su Santo Espíritu. El hombre en su estado natural no tiene libertad, no tiene potestad de actuar. El hombre natural está esclavizado. De pronto usted, a través de la empresa o en la universidad, de pronto los llamaron para recibir una conferencia de superación personal, para que cambiara de pronto la conducta. Eso es lo que tratan de hacer. Pero, hermanos, esas conferencias no pueden transformar al ser humano. ¿Por qué? Porque la naturaleza del ser humano está anclada, está esclavo al pecado. El único que lo puede sacar de esa, hermano, de ese estado, solo se llama Jesucristo. Él es el único que puede cambiar internamente nuestras vidas. Alabanzas al Rey de la Gloria. Alabanzas al nombre de Jesús. Romanos capítulo 7.
Romanos capítulo 7, verso 7. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Verso 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. ¿Quién está hablando aquí? El apóstol Pablo. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Estas palabras las está usando el apóstol Pablo. Quiere decir que estaba, dice aquí, vendido al pecado. Significa esclavo al pecado. Aún todo el Pablo, con toda la sapiencia que él tenía, con toda su sabiduría, con todos los galardones que él tenía, pero cuando él vino a Cristo y recibió la palabra de Dios, se dio cuenta cuál era la condición de él, por muchos pergaminos que él tuviera. Verso 15. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que ¿qué? El pecado que mora en mí. Quiere decir que esa era la antigua vida del apóstol Pablo, ese hombre natural, con todo el proceder que él hacía, con todo el pergamino que él tenía. Él se está dando cuenta que en él moraba el pecado. Y yo sé que en mí, esto en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Quiere decir, hermanos, que el cambio poderoso que tuvo Saulo de Tarso fue en el encuentro con Jesucristo, cuando lo tumbó, aleluya, y lo cambió por completo. Alabanzas al nombre de Jesús. Aquí Pablo está reflejando ¿cuál es el estado del hombre natural? Que el hombre natural está bajo pecado. Por eso el hombre natural, estando en esa condición, bajo pecado, necesita un Salvador. Todos necesitamos un Salvador. Por eso esto solamente se cumple en Jesucristo. Isaías 64. Isaías 64. Gloria al nombre de Jesús. Verso 6. Si bien todos nosotros somos ¿qué? Como suciedad, y todas ¿qué? Observe algo. La Biblia aquí no está hablando de nuestras injusticias. Aquí está hablando es de las justicias. Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Ahí caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nuestras justicias delante del Señor son como trapos de inmundicia. Éramos, hermanos, ¿sabe qué? Éramos un olor no grato en el olfato para Dios. Esa era nuestra vida en ese hombre natural. Alabanzas al Rey de la Gloria. Hermanos, muchas veces nosotros nos sentimos, Isaías capítulo 1, de pronto nos vanagloriamos y pensamos que cuando estábamos en esa parte natural, que todo en nosotros estaba bien. Pero cuando la palabra de Dios nos evidencia cómo es la condición del hombre natural,
Verso 6, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Hermanos, esa era la condición de ese hombre natural. No había nada sano, había una herida, hinchazón y podrida llaga. Quiere decir que si el hombre natural está en esa condición, necesita salir de allí. Y solamente, hermanos, es a través del evangelio que el hombre puede ser restaurado. Alabanzas al Rey de la Gloria. Romanos capítulo 3, verso 10. Mire lo que dice el Señor, porque uno se va a encontrar personajes que nos dicen a nosotros: no, pastor, ese evangelio se oye muy bonito, pero no, ese es para ese vecino que le da duro a la esposa, para ese señor de la esquina que se mantiene borracho. Yo soy muy buena gente, yo no tengo problemas con nadie, yo cuido mi hogar, yo soy buen padre, buen esposo, yo soy ejemplar aquí en el barrio, allí en la compañía, no tengo problemas con nadie. Pero vamos a la luz de la palabra, a ver si hay alguien que sea bueno delante de Dios. Romanos 3:10 dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera. O sea que ningún ser humano en la tierra se puede justificar o declararse bueno delante de Dios. El verso 19 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Toda la humanidad debe estar bajo el juicio de Dios. Aquí está encerrada toda la humanidad. Creamos o no, hermanos, hay tendencia pecaminosa en cada uno, aún estando en la iglesia. Porque todavía estamos en este estuche, ¿no? ¿Sabe cuándo dejamos, que hermanos, que no estemos en ese cuerpo natural pecaminoso? Cuando seamos transformados en cuerpos glorificados. Este cuerpo de maldad y de pecado tiene que morir. Cuando Cristo dice en su palabra, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, pero los que estamos aquí, va a haber un segundo, un instante, donde todos vamos a morir, seremos transformados. Ese cuerpo que nos va a dar el Señor es un cuerpo sin pecado, sin tendencia al pecado. Eso lo va a hacer el Señor en nosotros. Den un aplauso al Señor en esta noche. Alabanzas al Rey de la Gloria. Por eso dice que ese hombre carnal, ese hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Y por qué no lo percibe? Porque su naturaleza está caída. Desde que Caín desobedeció a Dios, desde que Adán desobedeció a Dios, porque ellos desobedecieron por su concupiscencia, por sus sentimientos, por sus deseos y mentalidad. Piensa, hermanos, ese hombre que se le habla del evangelio piensa que no necesita nada. De pronto se siente en una burbuja porque hay una comodidad económica. De pronto se siente en una burbuja porque está en una buena posición de empleo. Pero lo que ese hombre natural ignora es que su espíritu y su alma están muertos. Están muertos espiritualmente. Alabanzas al nombre de Jesús. Es más, con sus labios dicen no necesitan de Dios. Por eso ellos no pueden ver. Su conciencia está endurecida.
Segundo punto dice, porque para ellos son locura. Para el hombre natural es locura lo que usted y yo hacemos, servir a Dios. Para ellos es locura que nosotros obedecemos a la palabra de Dios. Ellos piensan que nosotros somos los que estamos locos. Como un libro que lleva tantos años pueda gobernar una multitud de personas, para ellos eso es locura. Para ellos es locura, hermanos, la oración, la gracia, el cielo, el infierno, la iglesia, el ministerio. Por eso ellos, cuando leen la escritura, la interpretan a su manera. Yo se lo hablo porque antier de anoche estuve hablando con una señora que estaba pasando una necesidad. Estuve hablando con ella más de 2 horas. Ella me decía, pastor, es que yo he rezado mucho y yo le he pedido tanto a Dios. Y sabe, pastor, yo tengo en mi casa, en mi apartamento, yo tengo mi Biblia abierta en el Salmo 91. Y cuando llego esa hoja como que se ha volteado. No sé, yo le dije, lo que pasa es que usted ha tomado la palabra de Dios como un amuleto. Si usted entendiera que esta palabra hace más efecto si usted la tiene en el corazón que en el nochero de su casa o en la mesita de la sala, usted se daría cuenta del poder que tiene Dios, que Dios le quiere mostrar a usted a través de lo que está ahí escrito. Porque usted ha tomado esa palabra. ¿Cuántas personas hay en el mundo entero teniendo la Biblia, hermano? La Biblia más sucia que tiene la gente es el Salmo 91, está en Rusia. ¿Por qué? Porque se llena de polvo. La tienen ahí para que cumpla una función como muleta. Un amuleto allí para que haga un beneficio para ellos, hermanos. Entonces uno se da cuenta que ellos toman la escritura y la quieren interpretar a su manera o a su propia conveniencia. Para ellos, hermano, en el fondo de ellos no existe, hermano, ¿sabe qué? No existe una genuina relación con Dios. Y yo le hacía varios ejemplos como la clase que tuve anoche. Porque el hombre natural maneja una fe natural. Mire si yo me equivoco. En nuestras naciones, en nuestros pueblos, en nuestras fincas, donde tenemos familiares, ¿en qué ponían ellos la confianza? ¿En la palabra de Dios o en la herradura que estaba encima de la puerta? ¿Sí o no? En la sábila, en el rincón de la sala. Esa es una fe natural. Y yo la explicaba de otra manera. Usted no escucha que el ladrón, cuando va a hacer un trabajito, le pide a Dios que le vaya bien en el, que la policía no lo vea. ¿Será que ese Dios que él clama, que él pide, será el Dios que nosotros alabamos? Quiere decir que ellos se apoyan en una fe natural. Pero esa fe natural no los lleva a ninguna parte. Hay una confusión interna en cada uno de ellos. ¿Sabe por qué? Porque no hay una relación genuina con Dios. Alabanzas al Rey de la Gloria. Anoche yo explicaba en la clase, hermanos, yo fui taxista en mi país. Yo pienso que así como es en mi país, es también en México, en Honduras, en El Salvador. Se maneja lo que se le llama, ¿usted sabe lo que es un agüero? ¿Alguien me puede explicar qué es un agüero? Una creencia, ¿cierto? Un sortilegio que pone la confianza en algo. Pues los taxistas allá, debajo del espejo de adentro del carro, le ponen el zapatico del bebé o la patica disecada del conejo para que le fuera bien en las carreras, y tocaba la patica del conejo por la mañana, en vez de orar y decirle: Señor, sea usted abriéndome puertas de bendición. No, tocaban la patica para que le fuera bien. Esa es una fe natural. Pero mire, hermanos, cómo la mente está tapada y perturbada, que si el conejo no se salvó con las 4 Biblias,
No pudo hacer nada por el conejo. ¿Será que esa pata disecada podrá ser? Pero así está la mente del hombre natural. Pone la confianza en lo que no puede hacer nada por ellos, porque no conocen a Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso nosotros, hermanos, qué bendición que Cristo llegó a nuestras vidas, que Él nos reveló su nombre, que nos dio a conocer su verdad. Alabanzas al Rey de la Gloria. Hermanos, por eso el hombre natural no las puede entender. Es el resultado de su propia naturaleza. ¿Qué es lo que lo absorbe? La incredulidad. Y es prisionero de su inhabilidad. En ese estado natural, el hombre no puede conocer las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Cuarto dice, porque esto solo se puede examinar espiritualmente. El hombre solamente maneja el intelecto. Por eso esto lo limita. La mente finita del hombre nunca podrá comprender al Dios infinito y eterno. Nunca lo podrá comprender. Esto comienza a funcionar es a través de la fe. ¿Y quién es el que siembra la fe en nosotros? ¿A través de qué? De oír por la palabra de Dios. Una palabra que es viva, que es eficaz. Una palabra que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la efectividad de la palabra, que toca lo más profundo de nosotros, para darnos a conocer el poder de este Dios tan grande y maravilloso que tenemos. Alabanzas al nombre de Jesús. El hombre que produce, hermano, por eso este hombre natural produce un fruto. Un fruto. Y ese fruto que está produciendo el hombre natural nunca podrá llegar al cielo. Nunca podrá heredar el reino de los cielos. Gálatas capítulo 5. Cinco 19. Gloria a Dios. Tenemos tiempo. Vamos a aprovechar esta noche. Tenemos vida eterna. Esto es algo importante que necesitamos. Mire lo que dice el verso 19. Lo tiene en la Biblia. Y manifiestas son las obras del hombre natural o el hombre carnal, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Dice el Señor, acerca de las cuales os las amonesto, como os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas. ¿Qué dice? Yo pregunto esta noche, cuando éramos esos hombres naturales, ¿de cuántos de estos frutos producíamos? Yo pienso que nos identificamos con varios de estos. ¿Cierto? Ese era el resultado de ese hombre, esa mujer natural. Y uno escuchaba por allí en el barrio, se murió fulanito de tal. Él era muy bueno, se fue derechito para el cielo. Según la palabra, no. Si ese hombre no le entregó su vida a Cristo, si ese hombre no vivía para Dios, si ese hombre no fue bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, y su diario vivir era el pecado, la borrachera, la maldad, no se fue para el cielo, ni tampoco se ha ido al infierno. Hello, no se asustes así, porque en este momento nada no está en el cielo.
ni en el infierno. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Quiere decir, entonces vamos a ir mirando unos cuantos de estos pecadillos. Miremos el adulterio, Proverbios 6, versos 32. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. O sea que el que adultera, usted sabe qué es adulterio, ¿no? El que comete ese adulterio, dice aquí, es falto de entendimiento. ¿Y qué está haciendo? Corrompe su alma. Amén. Corrompe su alma el que tal hace. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que una persona que caiga en ese fruto de hombre natural es un hombre, hermano, falto de entendimiento. Primera de Corintios 6, 9. Mire lo que dice la vez que tenemos que ir a la palabra para que cuando usted vaya a explicar, usted le está explicando a las personas no con argumento humano, usted lo está llevando a la palabra de Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no te equivoques, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mire cómo estamos descifrando la condición del hombre natural. Ese fruto que practica, que produce, eso es lo que lo aleja de Dios. Hermano, Dios ama al pecador, pero Dios no la va con el pecado. Eso es lo que el hombre natural necesita entender. Segundo, idolatría. Éxodo capítulo 20. Mire lo que dice la palabra del Señor. Verso 3 al 6. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Mire el quinto que es tan poderoso. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero mire lo hermoso que nos dice el 6. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios está evidenciando lo que es el hombre natural, pero también está mostrando su misericordia y benevolencia a los que amamos a Él y guardamos sus mandamientos. Alabanzas al Rey de la Gloria, alabanzas al nombre de Jesús. Salmo 135. Por eso es que la iglesia tradicional no habla de ese versículo. No te inclinarás a ellas, se van todos. Porque eso, ¿a dónde están llevando a la gente? A postrarse. Por eso levantan esas estatuas en esos países y de oro y de bronce y de plata, y la gente corre en cantidad. ¿Por qué? Porque allá hay una ganancia. Quiere decir que la ganancia está por encima de guiar a la gente a la salvación. Esa es la gran diferencia. Alabanzas al nombre de Jesús. Salmo 135. Aquí estamos aprendiendo un poquito.
Salmo 135 del 15 al 18. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Y comienza a describir lo que el hombre levanta. Verso 16. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que las hacen y todos los que en ellos confían. O sea que el mundo natural, el hombre y la mujer natural, han puesto la fe y la confianza en el que no puede hacer nada por ellos. Mire la ignorancia de la gente. Van, se postran, le piden favores, le dicen de todo, pero en la procesión lo tienen que levantar como 50. ¿Sí o no es así? En las procesiones usted ve 50 personas con ese coso aquí en el hombro, andando por las calles, y la gente llora y se dobla en el suelo y le piden, y él ni siquiera por sí mismo se puede mover. Para que se refleje, hermanos, cómo está de ciega la gente, que no le ha resplandecido la luz del evangelio. Alabanzas al nombre de Jesús. También le han adjudicado a María lo que ella no puede hacer. Le adjudican milagros y cosas, la corredentora le llaman. Pero ¿sabe algo, hermanos? En la Biblia solamente hay una sola cosa que hizo María. San Juan capítulo 2. Observe. Estaban invitados a las bodas de Caná. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús, María. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, ¿qué pasa? ¿Qué dijo la madre de Jesús? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué ella no hizo tan? Se vuelva vino. Si la gente le ha adjudicado que ella hace milagros, y le han dicho, no, es que ella hizo este milagro en tal parte, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, ¿qué dijo? Este es el único mandato que hay de María en la palabra de Dios. Haced todo lo que Jesús os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, el maestresala, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando hayan bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este fue el primer milagro que Jesucristo hizo, dando a entender, hermanos, que María no tenía la capacidad de hacer milagros. Y el hombre ha llevado a ella, lo han puesto en una posición de idolatría, porque así como se le llama a la Virgen María, en México le llama la guadalupana, en la China también hay otra, en Colombia también hay otra, a cada uno le han dado un calificativo, pero ninguna de ellas tiene el poder o la capacidad de hacer milagros. Alabanzas al nombre de Jesús, alabanzas al nombre de Jesús. María fue como cada una de las hermanas de la iglesia, tuvo que ir al aposento alto, a quedarse allí por 3 días, adorando y glorificando, hasta que fue revestida del poder de lo alto. Necesitaba ser llena del Espíritu Santo, igualmente los hermanos y hermanas de Jesús.
Alabanzas al Rey de la Gloria. Alabanzas al nombre de Jesús. Vamos a mirar este último y continuamos el otro miércoles. Punto número 3, hechicerías. Deuteronomio capítulo 18. Aquí nosotros tenemos que ser muy conscientes de cosas, hermano. Porque muchos de nosotros tenemos seres queridos que nos quieren mucho y nos aman mucho. Pero muchas veces donde nosotros tenemos que saber qué pesa más en nosotros, las convicciones en Dios o la familiaridad. Miren lo que dice Deuteronomio 18:9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer ninguna de las abominaciones que aquellas naciones hacen. No sea hallado en ti, verso 10, quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. El hombre natural que no conoce a Dios, cuando llega alguien a la casa, a la niña le hicieron ojo. Hay que llevarlo a la fulana de tal para que le fume el tabaco, le pegue con una hierba en la planta de los pies y le saque el ojo. Porque le hicieron ojo a la niña, por eso tiene vómito y no le para el vómito. Hermanos, muchas veces, hermanos, parece ser que el miedo le puede más que la convicción en el Señor. Eso es lo que dice el Señor. No sea hallado quien haga pasar a tu hija por el fuego, quien practique adivinación, agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni quien consulte a los muertos. ¿Cuántos tienen fe y confianza en los muertos? Adoran disque la santa muerte. Si ese esqueleto con el cuerpo no pudo hacer nada, igual que la patica del conejo, ¿será que el esqueleto podrá dar algún bienestar? Hermanos, todas estas prácticas, la gente, hermanos, que no conoce a Dios, el hombre natural, pone la confianza en Walter Mercado, el que leía el horóscopo. ¿Dónde está ahora? Y mire, hermanos, la gente cae incautamente, porque él allí en medio de su ceremonia, él invoca a Dios. El Dios se enoje, que la gente sí sabe a cuál Dios está invocando él. Por eso cuando se desconoce la palabra de Dios, hermanos, la gente fácilmente cae. Por eso cuando nosotros vamos a llevar el evangelio a cualquier lugar, nosotros podemos ir con toda seguridad, porque estamos predicando, es la palabra real del Señor Jesucristo. Y cuando esta palabra de Dios entra a un hogar, Dios rompe cadena, Dios libera al cautivo, Dios abre los ojos a los ciegos, a los que están ciegos espiritualmente. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso necesitamos entender esta palabra. Éxodo capítulo 7, y con este acabamos, hermano. Sé que ha ido el tiempo. Éxodo 7, 11 y 12. Mire, hermanos, esto de la hechicería, esto es viejísimo. Esto viene de muy atrás. Mire, vamos a leerlo. Desde el 10. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. A Moisés y Aarón no le hicieron a su propia prudencia. Dios les habló y les dio la orden.
como Dios les había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos. ¿Y qué le pasó a la vara de Aarón? De Moisés de Aarón. Se hizo culebra, ¿cierto? Entonces llamó también Faraón a sus sabios. ¿A quién más? A sus hechiceros. Hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebra. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Quiero que el hechicero quiso también colocar su sapiencia, lo que ellos sabían, y pensaban que iban a impresionar, porque también el malo tiene poderes allí, pero es que el que estaba delante de ellos era el enviado de Dios con la orden de Dios. Alabanzas al Rey de la Gloria, alabanzas al nombre de Jesús. Mire dónde terminan los hechiceros y terminamos con este. Apocalipsis capítulo 21. Gloria al Señor. Aleluya. Verso 8. Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Quiere decir que aquí es donde va a parar don Walter Mercado, porque no se arrepintió, murió en su ley. Hermanos, esto es el resultado del hombre natural. De allí nos sacó el Señor a nosotros, hermanos. Por eso nosotros tenemos que atesorar lo que hemos recibido de parte del Señor Jesucristo. Este evangelio precioso, hermano, que nos libertó del pecado. Estábamos esclavos al pecado, pero ahora Cristo nos ha libertado de esa condición. Por eso, hermanos, tenemos que cuidarnos y vivir para Dios y tener estas enseñanzas. Aquí vienen otros frutos que los vamos a ver. Y tenemos que pedirle al Señor, si esto todavía está operando, pidámosle al Señor, Él comience a operar. Celos, iras, contiendas, pleitos, borracheras. No podemos ser atados de nuevo, hermanos, si el que nos libertó fue el Señor Jesús. Vamos a estar en pie esta noche. Vamos a dar gracias al Señor. Y vamos a pedirle que nos dirija a nosotros, que nos guíe. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor Jesucristo, Dios de la gloria, Padre celestial y bueno, damos gracias a ti, Señor, por esta enseñanza que estás trayendo a la iglesia. Ayúdanos a tomar, Señor, esta enseñanza para podérsela llevar a ese hombre natural que no te ha conocido. Capacítanos, Señor, a toda la iglesia para poder llevar esta palabra a los que están encadenados, a los que están esclavos al pecado, Señor. Danos discernimiento, danos unción de lo alto para poder presentar esta palabra con toda autoridad, con toda la unción tuya, para que a través de esta palabra tú libertes al cautivo, tú libertes al que está preso, tú libertes al que está ciego espiritualmente y le resplandezca la luz del evangelio y puedan venir delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a tu iglesia. Alabado sea el nombre de Jesús. Es por tu gracia
y tu perdón, que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Es por tu gracia y tu perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección, y no podría dar la cara si no fuera por quien soy, revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz, y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de su amor. Es por su gracia y su perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección. ¡Gloria a Dios! ¡Alabado sea el nombre de Jesús! ¡Oh, Dios de la gloria! Dirígenos, Señor, aquí a tu iglesia, en esta ciudad, en estos lugares, a llevar este mensaje que transforma al ser humano. Aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Paz de Cristo, mis hermanos, en esta noche. Señor Jesús le bendiga. Nos vemos aquí el viernes 8 de la noche en este lugar, servicio de caballeros. Gloria a Dios. Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana 2022.